Mi proyecto de investigación que estoy realizando ahora es con cocodrilos, principalmente con termorregulación y temperatura de incubación de un cocodrilo que habita en el sureste de México. Pero pues mi interés principal en general son los reptiles. Desde que estaba estudiando biología en la carrera, aquí en la Universidad de Veracruzana, pues con mis profesores y mis tutores empezamos a hacer algunas cosas de biodiversidad y pues hemos encontrado especies nuevas de reptiles desde hace ya un par de años y pues he estado colaborando tanto con profesores de diversas universidades. Eh, y pues digamos que la última fue una tortuga que se encontró en Puerto Vallarta, en Jalisco, que no había sido descrita. Algunos colegas me hablaron porque mi interés también con las tortugas es grande y trabajé algunos años con ellas y la revisamos y pues bueno, pues salió que era una especie no descrita para la ciencia y trabajamos con ella. Es una tortuga, aquí en Jalapa hay ese mismo género, algunos lados le dicen galápagos, son unas tortugas quinosternon, se llaman así, o casquitos, son pequeñitas, viven en charquitos, no viven en aguas profundas, sino en arroyos y charcos. Y en México por lo menos hay unas 13 especies de este género. Lo que hace distinta a la tortuga de Vallarta es que es el más pequeño del grupo. Imagínate que es una tortuga que mide menos de 10 centímetros de largo, o sea, es una tortuguita muy, muy pequeña. Y lo más notorio es un punto amarillo muy vistoso que tiene en la nariz, que ninguna otra de las especies tiene, ¿no? O sea, tiene un punto amarillo huevo, así muy intenso, pero solo están los machos. O sea, los machos tienen una mancha muy notoria y pues eso lo hace distinto, ¿no? Alguien pensaba que eran juveniles de otra especie y que el color era como algunas especies tienen cambios de color cuando son pequeños. Algunos expertos pensaban que era una etapa juvenil con coloración de una especie ya conocida, ¿no? Pero pues resulta que no. Entonces, y lo más interesante de la tortuga no es tanto que sea nueva. Creo que lo más importante de la tortuga es que fue descubierta en una ciudad y en una de las ciudades con mayor crecimiento urbano del país. Eso es como lo relevante, ¿no? Lo triste es que ya no tiene dónde vivir. El sitio donde las tortugas se encuentran pues está llena de calles, los ríos ya no son naturales, están entubados, hay aguas negras, muchas aguas negras donde vive, y es posiblemente una de las tortugas más amenazadas del mundo, no solamente del país, sino de todo el mundo, porque ya no tiene dónde vivir, ¿no? Entonces, posiblemente seamos testigos de la desaparición de una especie que acaba de ser descubierta, pero se va a ir pronto porque ya no tiene dónde estar, ¿no? En ciencia, lo primero que hay que hacer es dudar de lo que estamos mirando, ¿no? Porque justamente la ciencia se basa en tratar de explicar las cosas que ocurren a nuestro alrededor y muchas veces, digamos, por comodidad, damos por hecho muchas cosas, ¿no? Que lo que nos rodea es conocido y a veces no. O sea, creo que lo primero que debemos tener, en principio, es esa curiosidad y esas ganas de entender lo que ocurre alrededor. Para la descripción de especies, por decirlo de alguna manera, es pues interesarte en un grupo particular, ¿no? Y pues siempre era la duda, ¿no? ¿Qué lagartija es esa? ¿Qué serpiente es esta otra? Y cuando no concuerdas, o sea, porque a veces conoces una especie por años y luego llega un experto y te dice, ah, mira, esta es la especie que conocemos. Y de repente tú miras que es diferente a la que sabías que era y empiezas a tener dudas de lo que tenías, ¿no? Entonces es cuando buscas en los libros, buscas con especialistas, empiezas a ver qué es lo que tienes y es cuando te das cuenta que o es algo ya conocido o es algo nuevo para el estado, es decir, se conocía, no sé, por ejemplo, en Puebla y lo encontramos aquí cerca de los límites con Veracruz o en Veracruz mismo, o en el caso más extraordinario cuando son especies completamente desconocidas, ¿no? Es decir, tú buscas en cualquier lado y las características que tiene no coincide con nada, ¿no? Entonces, pues ya tienes una duda razonable como para pensar que es una especie nueva, ¿no? Una vez que ya tienes a la especie y dices es nueva, lo que haces básicamente es decir qué es lo diferente de ella con respecto a las otras especies conocidas, ¿no? Que si es de otro color, que si es de una proporción diferente de tamaño, que si tiene una u otra escama distinta. Y eso lo escribes, ¿no? Eso lo vas escribiendo en un documento, que es el manuscrito de descripción, haces una diagnosis. Y eso lo mandas a una revista especializada donde tres expertos, generalmente del mismo grupo,
la revisan, ¿no? Ahí en esta parte, como en todos los procesos de ciencia que se publican, los expertos dicen si es relevante o no el trabajo que estás haciendo. Si los dos dicen que sí, perfecto. Si los dos dicen que no, pues te rechazan tu trabajo. Si uno dice que sí y el otro dice que no, invitan a otro experto para que dé el voto para uno de los lados. Y cuando esto pasa, pues ya sale tu publicación en una revista, ¿no? Ahorita mismo ya no solamente se trata de ver las diferencias morfológicas, ¿no? Sino también utilizando otras técnicas como la biología molecular. A lo mejor por fuera se ven muy parecidos, pero genéticamente son cosas diferentes. O al revés, tú ves dos animales que son, o sea, uno es negro y el otro es blanco, o sea, son completamente distintos, pero por una cuestión de geografía o de adaptación a un lugar particular, resulta que es la misma especie, nada más que se está adaptando al sitio particular y se ve diferente, ¿no? Yo creo que lo más importante de estudiar, de trabajar, de prepararse, ¿no? Para un biólogo es justamente poder entender lo que nos ocurre alrededor, ¿no? Desde saber qué comen hasta cómo se comportan socialmente muchos animales, o dónde viven ciertas plantas, o cómo ocurre la polinización. Todo ese tipo de cosas que se descubre cada día nos permite ver, yo creo que, un mundo de manera diferente y apreciarlo mejor, ¿no? O sea, creo que como biólogo, creo que es una de las carreras más satisfactorias que existen porque aprendes a vivir lo que ocurre alrededor, ¿no? Viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? Ya no piensas en la piedra, sino en el volcán que le escupió en algún momento, o si esa planta fue transportada por un ave o porque una tortuga se comió una semilla y se la botó en el río y se fue por allí, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, cuando las descubres y las llegas a tratar de entender, pues es bien satisfactorio, ¿no? Sí hay una emoción creciente cada vez que haces este tipo de cosas.